¿Qué nos han dejado las culturas prehispánicas? Violencia, destrucción, salvajismo, marginación, desdicha, pobreza o únicamente grandes conjuntos de rocas varados en medio de la nada. Nezahualcóyotl hablaba sobre la nada que sigue después de la muerte. Nuestra existencia está condenada a nacer para forzosamente morir sin haber nada más allá. Por ello consideraba importante el trascender, dejar una huella, una herencia para darle sentido a nuestra vida. Aunque obviamente el príncipe poeta desconocía el peligro latente que vendría del occidente décadas después de su muerte para arrasar con el mundo como lo conocía. Hablar fuera de un plano superficial sobre estas culturas es difícil, pues desde la llegada de los españoles, sus obras y costumbres fueron enterradas literal y simbólicamente bajo otros templos. No es culpa de las personas sentir desinterés. No fue hasta los distintos movimientos de lucha por la independencia de las colonias en América que salió de nuevo el tema sobre las culturas precolombinas. Se hablaba sobre su grandeza y riqueza, pero el interés no estaba puesto realmente en ellas. La incertidumbre sobre una identidad llevó a los americanos a buscar algo con qué relacionarse. He ahí su identificación a nivel mundial, al menos en el caso de México. Antes de esto, aquello relacionado a los pueblos indígenas era ignorado e incluso marginado. 300 años estuvieron en el olvido para volver a ser ignorados una vez realizada la independencia. Incluso hoy en día las personas más interesadas en el tema o los académicos investigadores no conocen muchas cosas. Las fuentes se remontan mucho a lo descrito por los europeos, mientras otras tantas son mera tradición oral, como cuentos, mitos, leyendas, etc. Y por lo tanto no verificables. Y si nos fijamos en los conocimientos de la población en general, se nota aún más el desconocimiento. La enseñanza profunda de la historia de los pueblos indígenas se da hasta la educación media superior y superior. Según la encuesta nacional sobre la escolaridad realizada por el INEGI en 2015, en México las personas de 15 años y más tienen un promedio máximo de 9.3 de escolaridad, equivalente un poco más allá de la secundaria terminada. Lo anterior, sumado al decremento del nivel de lectura, una de las formas vitales de adquisición de conocimiento, aumenta el nulo conocimiento histórico, que podría traducirse a una nula investigación del tema. Solo el 42% de las personas alfabetas leyó un libro en el último año, del cual el 34% fue acerca de material de estudio. Y vete a saber tú cuánto de ese porcentaje es sobre historia universal, y de esa historia universal cuánto porcentaje es sobre historia precolombina. Podemos decir que ni los aztecas o los mayas se encuentran en la agenda pública. No hay interés, y como no hay interés, no hay necesidad de que se fomente. Si no existe interés en aquellos cercanos a dicha historia, ¿qué podría saber el resto del mundo? ¿Qué podría hacer? O mejor dicho, ¿qué ya hizo? Diferentes movimientos de independencia latinoamericanos fueron aprovechados por exploradores y emprendedores extranjeros para empezar un negocio a través del descubrimiento de las ciudades mayas y otros tantos descubrimientos arqueológicos. Hallaron una mina de oro poco explorada que llevaron a sus países y donde cada uno vio a su manera aquellas sociedades. No creo que a las personas no les guste la historia. La prueba está en las representaciones de acontecimientos en diferentes medios, principalmente el cine y la televisión. No recuerdo haber visto un solo año sin una película de la Segunda Guerra Mundial en la cartelera. Si de verdad me interesara la historia, películas así no existirían. Estamos acostumbrados a las representaciones y recreaciones históricas de muchas culturas antiguas. No hay que ir demasiado lejos para hallar películas o series así. Hemos visto rumanos, griegos, egipcios, persas, chinos, vikingos, etc. No todas son históricas. Me refiero a que no se centran en acontecimientos precisos ni recreaciones, sino que muchas van más allá. Pueden relatar mitología, magia, ciencia ficción y demás cosas. La verdad es que dichas inspiraciones son bien acogidas, las llevan a un plano irreal, pero no veo quejas. Incluso algunas, como por ejemplo 300, no son un material intelectual ni mucho menos, son mera diversión, lo cual no está nada mal. Claro que predomina la otra cara. Pueden situar dramas en muchas partes, como en la Edad Moderna, los llamados dramas de época. Ejemplos recientes son La Favorita y Orgullo y Prejuicio. También está el lado de la inspiración de mundos ficticios. Cuando vemos El Señor de los Anillos, notamos esa inspiración en el medievo. Lo mismo ocurre con videojuegos como Skyrim o Dark Souls, también con características del medievo. Sekiro, por ejemplo, representa un mundo inspirado en el Japón feudal. Al público le gustan las recreaciones de épocas que ya no son posibles de ver, pero la imaginación y la sensación de espectador llama la atención. Pensar en mundos que ya no existen o que nunca existieron es maravilloso. Sentir la interacción y vivirlo es una ventana que nos aleja de nuestras miserables vidas terrenales a nada de la extinción. Despegarse de la realidad a través de mundos distintos o distintas épocas nos ayuda a nivel psicológico y social. Bueno, el punto es que es genial ver recreaciones de mundos así, ¿no? Entonces, ¿por qué no sucede lo mismo con las culturas prehispánicas?
Vamos a ser justos e incongruentes. Por supuesto que hay productos inspirados en mayas, incas y demás pueblos, no solo en películas sino también en materiales literarios o incluso videojuegos. Para empezar, hay películas realizadas por estudios latinoamericanos pequeños para difundir la educación sobre los pueblos indígenas, cintas relacionadas a la educación y cultura y no tanto al espectáculo, que no le quita ningún mérito cinematográfico. Por supuesto que al momento de la recreación de escenarios es donde palidecen, pero esto es lo más fidedigno a lo que los historiadores dicen. Un tema que no se toca mucho cuando se habla de la conquista, por poner un ejemplo, es la parte de la migración a otra religión, como en la otra conquista, que cuenta precisamente esos aspectos más guiados a la historia. Por esa razón he de suponer que no es muy conocida. Existen videojuegos como Mulaka, cuya intención es representar y dar a conocer la cultura tarahumara o rarámuri, a través de un juego de aventuras que fue lanzado en PlayStation 4 en febrero de 2018. También existen obras literarias como Huesos de Lagartija, El Popol Vuh y la saga azteca de Gary Jennings. Por Dios, hasta hay un cómic de la caída de Tenochtitlan. No obstante, todo lo dicho anteriormente son nada ante el adversario más grande, la industria comercial. Las locuras del emperador, Pocahontas, El Camino hacia el Dorado, La Misión, La Conquista del Paraíso son ejemplos de representaciones más al estilo hollywoodense, con este drama, amor y acción al que estamos más acostumbrados. Y de estas sí que han visto algunas. O los pequeños guiños acerca de los mayas en Assassin's Creed Black Flag, también con esa aura de misterio alrededor de ellos. Esta clase de representaciones son las más populares. Se ha llegado a un público medianamente grande. Se puede ver que dichos estudios que organizaron todos estos productos tenían un respeto por las culturas precolombinas, pero también tenemos casos como Indiana Jones y la Calavera de Cristal. Esto lo puntualizaré más adelante. Pero hay un detalle que hace la diferencia con relación a las anteriores, que en lo que están contando no es muy acertado. Una cosa es que utilices una ucronía como complemento para tu guión, como Bastardo sin Gloria. Usas un escuadrón que jamás existió durante la guerra y matas a Hitler de una manera más épica. Ups, spoiler. Al final ocurre lo mismo, acaba la guerra en Alemania con Hitler muerto. Y otra cosa muy distinta es que no sepas realmente los acontecimientos más importantes / básicos y hagas lo que te salga de la cola, como en El Camino hacia el Dorado. Sí, yo también le tengo cariño a esta película, la vi 1000 veces cuando era más pequeño. Aún así, eso no le quita el hecho de que hizo una mezcla de muchas cosas para convertirlas en una sola. La leyenda del Dorado viene de Colombia. Fue una tradición que fue tomando un sentido diferente cuando pasaba de boca en boca. La original, un rey de la cultura muisca organizaba una ceremonia donde bañaba su cuerpo en oro. Se organizaron búsquedas extensas, pero no hallaron nada. La película retrata a Hernán Cortés, cuando en realidad el conquistador de Sudamérica es Francisco Pizarro, el cual mandó expediciones después de conquistar el territorio, no antes. La cinta muestra el juego de pelota, cuando el juego de pelota pertenece a Mesoamérica. Hay rasgos más característicos de los mayas y aztecas que el de la civilización muisca. Podría continuar, pero creo que se entiende el punto. Se pueden hacer películas de fantasía con relación a culturas anteriores. Retomo el ejemplo del Señor de los Anillos. Se hace el uso del medievo como una referencia a modificar, pero sigue clara. Reyes, castillos, magos, espadas y demás. Si miramos en retrospectiva, primero se debió plantear un producto que cimentara las bases históricas para la creación de una ficción así de crazy como esta. Hay productos que cuentan la historia del medievo. Ok, vamos bien. Y también hay productos históricos prehispánicos. Ok, entonces ¿por qué existe un mundo fantástico como el Señor de los Anillos y no existe uno fantástico con inspiración prehispánica? Pues porque la base prehispánica no ha llegado muy lejos. Se encuentra confinada en sus países de origen. De verdad, ¿cuántos productos conocen sobre los nativos cubanos antes de la llegada de Colón? Por lo tanto, los productos más grandes ubicados en las antiguas culturas mesoamericanas y de los Andes hacen algo más histórico, antes que aventurarse a lo fantástico o épico. El problema se encuentra en su representación tanto difusa como errónea y menos llamativa. Por eso es que soy tan crítico con las representaciones históricas, porque si algo hacen bien las películas y las series, es que tienen un alcance masivo que te hace creer algo que probablemente no es como lo dicen. Y esto me lleva al siguiente tema. En 2006 Mel Gibson dirigió Apocalipto. Sí, ese Mel Gibson, el misógino, racista, homófobo favorito de todos. Una película situada en una región maya no precisada a poco tiempo de la llegada de los españoles. Fue una película controversial. ¿Saben por qué? Por la manera de representar a los mayas. Grupos indígenas en Guatemala protestaron en contra del film, acusándolo de mostrarlo como una civilización violenta y sin valores. Además de los académicos dedicados a la investigación de esta cultura encontraron errores de periodos de tiempo en ella, sin mencionar que mezcló rasgos de los aztecas con los mayas. Tampoco podemos olvidar que Gibson fue demandado por Juan Mora Catlet, director de Retorno a Aztlán, por plagio de escenas. Aún con eso, Mel Gibson logró un gran éxito en Estados Unidos, pero asimismo mostró una forma bastante violenta de ver a los mayas. Cosas como su escritura avanzada
avanzada, sus logros arquitectónicos, sus ropas, su forma de cultivo y sabiduría fueron sustituidos por una visión decadente, gris, sucia, sádica y casi primitiva. El alcance masivo de su producto genera una visión específica difícil de mover. Aquellas cosas como los poemas y relatos son sustituidos por sangre y vísceras. La gente anglosajona tiene una conceptualización diferente gracias a ello. Inconscientemente usamos los productos cinematográficos como una referencia cuando se trata de la historia. El cine puede ser un arma muy peligrosa. A través de este se forman verdades e ideologías, se plasman intereses para hacer valer algo. Todos jugamos dentro de ese contexto. La influencia fílmica está presente en todos lados y en todo momento. Somos nosotros quienes refuerzan las ideas porque suponemos que son verdad. Algo similar ocurrió en la Alemania hitleriana, cuando Goebbels atiborraba de propaganda nazi sus películas con tal de incitar a más personas a una unión o provocar un sentimiento con el régimen. ¿Cuántas cosas no creen ustedes gracias al cine? ¿Y cuántas están seguras de que son verdad? ¿Cuántos de ustedes piensan en esto cuando dicen África? Cuando en África existen 54 países y es considerado como el continente con más diversidad cultural, natural y étnica. Lo que hemos visto a través del cine y la televisión nos ha llevado a pensar en esto. Cuando existen ciudades como Pretoria en Sudáfrica o Port Louis en Mauricio. Por eso puse de ejemplo Indiana Jones 4. Porque siendo Indiana Jones uno de los personajes más clásicos del cine, es obvio que impone mucho cuando se muestra algo. No importa si la película es mala. Gracias a ella, ¿cuántas personas alrededor del mundo no piensan que Pancho Villa es del mismo lugar que el de las líneas de Nazca? O que la Piedra del Sol se encuentra en Perú. La escritora, novelista y dramaturga nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie relata en una conferencia para TED que durante su infancia solía escribir historias sobre personajes blancos en días nevados, aun cuando ella jamás había salido de Nigeria. Todo gracias a que leía libros de escritores estadounidenses y europeos, y que cuando se fue a estudiar un tiempo a Estados Unidos, la gente le preguntaba cosas acerca de África, cuando ella desconocía muchos países de allá. Incluso relata entre risas y nostalgia a la vez que su compañera de cuarto en la universidad se vio sorprendida al escucharla hablar también el inglés, sin saber que el idioma oficial de Nigeria es el inglés. A este fenómeno ella lo llama el peligro de contar una sola historia. Si solo nos quedamos con el estereotipo, dejamos a un lado la riqueza de un lugar, pues es como ella dice. The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. Es posible que a través de los medios, las películas y la televisión se formen ideologías que apuntan a una manera de comportarse, de pensar, de vestir, de qué hablar o de quién, así como apunta a jerarquías, pues cuando se elige hablar de algo, jerarquizas rápidamente las ideas, qué es más importante decir, a la vez que cuando decides decir algo, decides no decir otra cosa, pero simbólicamente lo estás diciendo, que eso es menos importante. Si constantemente vemos películas con Europa o Estados Unidos en el centro, ahí nos habla de una jerarquía, hablar no solo de sus ciudades e historias, sino también de sus costumbres, incluso puede ir a lo religioso. Hay muchas películas alrededor de la Biblia, pero ni una de Alá, al menos no que yo conozca. Que se haga referencia constante a Grecia o a Roma no es casualidad. Ambas culturas son la base de la cultura occidental, en lo que se acuesta Europa. A la vez que si llegan a visualizar culturas como Egipto o los fenicios es porque aquellas estuvieron en contacto con estas y fueron importantes de algún modo. Y cuando trata de lugares distintos a Roma o Grecia, se tienen protagonistas gringos o europeos, como la Gran Muralla o el Último Samurái. Solo hace falta echarle un vistazo a la pelea de Rocky 4. Eso es literalmente Estados Unidos contra la Unión Soviética. Pensar en los rusos y comunistas como este tipo, un arma duro, con equipo super tecnológico que hace referencia al avance armamentístico de Rusia, mientras Rocky Balboa es un hombre que se va a entrenar casi con nada a una montaña, pero con el esfuerzo se logra todo y basta para vencer a la tecnología. Se le asigna todos estos rasgos para humanizar a Rocky. ¿Cuántas personas después de ver Rocky 4 de verdad piensan en los comunistas como meras máquinas? Para un país como México es difícil una relación mediática con el grandulón patriótico, pues así como es él el que gesta las noticias más peyorativas al país, también es que gracias a México tiene mucha importancia y fama, por el constante roce entre culturas. Regreso a lo prehispánico. Es normal que no haya grandes películas ni mundos enteros inspirados en estas películas, con trabajo y pueden concebirlas como sociedades civilizadas. Es normal que no se hable mucho de ellas y se siga glorificando Roma, a Jesucristo y a los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Se debe mantener esa importancia ante todo. Es por ello que no importa si se equivocan en los periodos o confunden las culturas. No es algo a lo cual deba destacar algo, o por lo menos no mucho. Hacer que el interés no se centre ahí es lo primordial. Esto no se trata de quién es más genial o más fuerte, se trata del poder que se ejerce a través de una pantalla mientras nosotros evolucionamos, o mejor dicho, desevolucionamos al Homo videns, un receptor pasivo de contenido masivo de información mientras estamos sentados todo el día haciendo nada. A
pesar de todo, hay buenas cosas a destacar. Cuando se ejerce fuerza contra algo, es normal que ello ponga resistencia. Siempre habrá productos nuevos con temática prehispánica, en muchas partes y en ocasiones donde menos los esperamos. En anime, JoJo's Bizarre Adventure tiene una máscara azteca que convierte en vampiros a la gente. Fate Grand Order tiene a Quetzalcóatl como un dios a invocar, aunque dicen que es maya. Y Kobayashi's Maze Dragon también lo tiene, y esta es mi versión favorita. No sé por qué. Kotal Kahn es un personaje en una de las sagas más importantes de los videojuegos, y es obvio en qué está basado. Solo mira eso, papá. Además, no hace mucho Netflix había confirmado la realización de una serie animada al estilo del Señor de los Anillos con inspiración en los mayas. Y entre los nuevos proyectos de Crunchyroll está la realización de una serie con temática azteca llamada Onyx Equinox. Tal vez no son las más grandes producciones, pero sigue allí la presencia de las culturas dentro de los productos audiovisuales. ¿Saben por qué? Porque nos gusta sentirnos identificados, o por lo menos ver plasmado algo que nos gusta. Además que equilibra la conceptualización del mundo en general. Así como el cine puede ser un instrumento para dominar, también lo es para visibilizar grupos no tan conocidos pero existentes. Nos gusta que las personas compartan nuestros gustos, o que por lo menos les guste algo en ello. Y una de las maneras más grandes de llegar a un público es el cine y las series. Alguien habrá que llegue y decida hacer una película así porque le gusta, y le gustaría hacer que más personas les guste. ¿Por qué no nos es suficiente con las películas que representan de mejor manera estas culturas? Pues porque nos gusta que Hollywood nos voltee a ver. Nos gusta que nos concedan un poco de importancia, que nos veamos representados, como cuando un artista señala a alguien random en el público, o cuando el profesor te usa de referencia. Obviamente hay un público cansado de verse a sí mismo como un simple narco o un señor en el desierto. Por lo menos existe una muy pequeña ventana que refleja algo de nuestra realidad, como James Bond o Coco, que sí, pueden ser malvadas y con intenciones económicas, pero por lo menos marcó una diferencia más tangible respecto a Halloween y el Día de Muertos. En este siglo XXI, la importancia de representar cosas que favorezcan a Estados Unidos a Europa seguirá, y hasta que no haya algo que se imponga no se detendrá. Asimismo, esta es una época de representaciones. Echemos un ojo a las series y las películas que nos ofrecen. Cada vez es más común ver normalizada la homosexualidad, el feminismo, transgéneros y por supuesto muchas otras etnias. Solo miremos los pósters de los últimos largometrajes de Star Wars. Los protagonistas son una mujer, un negro y un latino. Hoy en día la representación de las minorías es primordial hasta por la lucha de los derechos y el respeto. Y aunque no llegue el día en que seamos representados todos, hay una herencia más grande pero sutil a la cual estamos todo el tiempo expuestos. La mezcla de las lenguas indígenas y las europeas han dado como resultado interesantes expresiones. Algunas en México serían escuincle, jitomate, comal y el mismo nombre del país, México. Así como se han heredado muchas cosas al mundo. La pizza no existiría si no se hubiera exportado el tomate de América. Cosas sutiles como tradiciones como el Día de Muertos, el comer picante, algunos nombres, temazcales, herbolaria, tortillas de maíz, hasta cosas más materiales como los logos en las monedas, el escudo de la bandera y una raza de perros reconocida en todo el mundo. Los rasgos culturales se pueden expresar de miles de formas. No solo queda lo visual, también lo musical y lo gastronómico se encuentran presentes y deben ser igualmente reconocidos. La mezcla de los platillos europeos y prehispánicos dan cuenta de ello, y las distintas maneras de conjuntar los instrumentos antiguos tienen infinidad de formas. Ahí tienes a Semican y su meta con temática mexica. La diversidad no solo en México sino en Latinoamérica es majestuosa. El choque de mundos pudo haber extinguido sociedades, pero fruto de la muerte de un animal nace una flor. Son estas flores de las que hablaba Nezahualcóyotl, de lo esencial y lo espiritual, nada de lo material. ¿Qué nos han dejado las culturas prehispánicas? Pues demasiado. Detalles que vuelven única una forma de actuar o de hablar, de ser como se es, solo que para notarlo se necesitan unos ojos más grandes de los que se tienen, y ver en la cotidianidad lo especial de cientos de años de atrás de historia.